Bueno, pues entonces vamos a dar inicio con esta primera parte del taller. Quiero agradecer al director general de Asuntos Jurídicos, que va a ser el que nos va a presentar una introducción. Me voy a permitir brevemente leer el… No, siéntate, me voy a permitir brevemente leer el currículum, bueno, un extracto del currículum del maestro Pablo Francisco Muñoz Díaz. Él es maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, licenciado en Derecho por el Centro Universitario México. Cuenta con un posgrado en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho y con una especialidad en Derecho Civil en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de la materia de Argumentación Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. De igual forma, ha sido profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Representó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana, participó en una etapa de la defensa del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores. Ha sido representante de medios de comunicación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en diversas instancias judiciales nacionales, asesorándolos primordialmente en temas de libertad de expresión. En su más reciente etapa profesional se desempeñó como gerente jurídico de Axtel y Avantel, coordinando y representando a estas empresas ante el organismo regulador de telecomunicaciones y competencia económica en procedimientos administrativos, así como en los juicios ante autoridades jurisdiccionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradezco al director este espacio y además que haya tenido paciencia con el tiempo. Vamos un poquito retrasados, pero le cedo el uso de la voz al director general de Asuntos Jurídicos. Gracias. Creo que sí, bueno, es que sí, los micrófonos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Para mí en lo particular es un gusto porque yo me inicié como abogado de medios de comunicación, entonces representé a algunos, tanto periodistas como todos. Entonces ahorita estar a ustedes, pues además es un doble gusto. Brevemente y por abono del tiempo, voy a exponerles un poco sobre qué es el instituto, un poco sobre el marco jurídico y cómo está actual, ¿no? Y después el desarrollo de los derechos van a ser en otras etapas. Otra vez un poco rápido porque pues ya el tiempo apremia. Pero digo, en materia nada más de transparencia, hay que recordar que este derecho se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Y un antecedente, poco conocido, algo sobre materia de transparencia, lo podemos encontrar en el libro de la Paz Perpetua, por ejemplo, de Manuel Kant, donde habla de transparencia, ¿no? Donde él habla sobre las virtudes y habla sobre los derechos. Dice que un derecho que tiene que manejarse en secrecía es injusto. Y desde ahí se empieza a desarrollar un poco la transparencia y esta idea, y que se empieza a permear directamente en diferentes normas. ¿Sí le pueden? Estos son los antecedentes legislativos. Voy a abordar primero los antecedentes constitucionales, nada más como preámbulo. Desde 1857 se empieza a abordar un poco lo que es la libertad de expresión, la libertad de imprenta. Luego entramos con la Constitución de 1917, donde ya se toca la libertad de expresión. Como ustedes saben, la libertad de expresión se divide en dos y tiene dos dimensiones. Esto lo podemos retomar muy bien en una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 585, de la colegiación obligatoria de los periodistas. En ese se hace un análisis muy interesante y dice que la libertad de expresión tiene dos dimensiones. Tiene dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva. La dimensión individual es la que todos podemos ver, la que ahorita estoy ejerciendo, la que ustedes ejercen a diario al hablar, al exigir, al pedir, pero tiene una dimensión social o colectiva. Esa dimensión social colectiva, ¿a qué se circunscribe? El derecho a buscar información, el derecho a pedir información y el derecho a saber. Entonces, bajo esa temática, si podemos darle, tenemos que en 1977 se da el primer antecedente constitucional en México sobre el derecho a la información. Y dice, el derecho a la información será garantizado. Sin embargo, de 1977, y ahorita voy a hacer un espacio a 2007, de 1977 a cuando se empiezan hasta que se da el primer cambio en 2000, de un cambio de un régimen llamado así democrático, y empiezan los mismos periodisas con diversos académicos a pujar ya en el 24 de mayo de 2001, cuando se celebra, por ejemplo, el Seminario del Derecho a la Información, donde sacan esta declaración del Grupo Oaxaca, donde muchos medios de comunicación, de algunos aquí presentes, participaron, se manifiesta ya como el derecho a la información, como un reconocido
tratar de buscarle el andamiaje que ya estaba desde la Constitución de 1970, una reforma constitucional de 1977, y que se buscó con una ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Pero ahorita lo vamos a abordar. El otro referente constitucional lo tenemos en una reforma de 2007, donde se ya establecen los principios y bases constitucionales para ejercer este derecho a la información. ¿Podemos dar la vuelta a la otra, por favor? En esta reforma de 2007 se reforma el primer párrafo y se consideran ciertas obligaciones para todos los gobiernos para hacer, supuestamente, ampliar esta categoría. Sin embargo, pues ya teníamos una ley. Ahora, ¿qué es lo importante de esta reforma constitucional? Que se le da asidero constitucional, ya se reconoce como un derecho fundamental. ¿Qué es lo importante de un derecho fundamental? Pues que lo puedes reclamar cuando es un acto de autoridad y puedes acudir a tu juicio de amparo. Este es un poco la trascendencia. Y luego ya tenemos una reforma en 2013 de la propia Constitución, donde se hace una serie de reformas, generalmente sobre medios de comunicación, sobre telecomunicaciones, y luego ya tenemos la gran reforma, ¿le puedo dar la vuelta? De 7 de 2014, donde el Instituto Federal de Acceso a la Información se convierte en un órgano garante federal. ¿Y qué es lo importante de este? Que además se amplía el catálogo de sujetos obligados. Es decir, y ahorita lo vamos a ver con la ley. Antes, ¿qué hacía el Instituto Federal de Acceso a la Información? Nada más tocaba lo que era la Administración Pública Federal. El artículo 90 constitucional nos dice que es la Administración Pública Federal, simplemente es, vamos a llamarlo así coloquialmente, pues el Ejecutivo, órganos descentralizados y desconcentrados. ¿Qué es lo que amplía esta gama en esta reforma constitucional? Gracias. ¿Qué es lo que amplía esta gama en esta reforma constitucional? Los sujetos obligados. Es decir, el ahora órgano garante no nada más se va a circunscribir a regular y a revisar la Administración Pública Federal, sino a su vez va a conocer asuntos de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno: poder ejecutivo, poder judicial, sindicatos y una cosa muy importante, fideicomisos públicos, pero personas físicas y morales que reciban recursos públicos. ¿Qué implica esto? Que ahora se les va a poder rendir cuentas. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que efectivamente es ni los tres poderes, el poder legislativo, judicial o los órganos autónomos, no tendrían que rendir cuentas y no tampoco estaban sujetos a la ley de transparencia. Sí estaban sujetos a la ley de transparencia y sí podían ser sujetos, les podían preguntar, pero ¿qué es lo que pasaba? Que ellos se constituían en órgano terminal, es decir, pues ellos al final del día revisaban sus propias determinaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes le preguntaban a la Suprema Corte de Justicia, el que respondía al final, si ustedes estaban inconformes con la respuesta de la propia Suprema Corte de Justicia, era ¿quién? La Suprema Corte de Justicia. Este mecanismo cambia y ahora, por ejemplo, si ustedes están inconformes con una respuesta de algún otro órgano, el que le va a resolver la controversia es este órgano autónomo constitucional. Y ahorita vamos a entrar un poco a explicar qué es un órgano autónomo constitucional. Bueno, sigamos por favor con la otra, y aquí ya entramos con los antecedentes institucionales. Como ya les estaba comentando, a partir de una iniciativa de la sociedad civil, de periodistas, con lo que fue el Grupo Oaxaca, se hace la primera iniciativa sobre el Instituto Federal de Acceso a la Información. ¿Qué aconteció con ello? Se emite la primera ley, entonces tenemos que se publica un decreto, se crea la Ley Federal de Transparencia de Información Pública, y ahí se determina directamente que todos los sujetos, es decir, los tres poderes, van a estar obligados. Sin embargo, este instituto que fue creado, como ya les comentaba, nada más iba a revisar y se iba a centralizar en la Administración Pública Federal. Eso es muy importante porque luego había muchos reclamos, o inclusive ahorita, yo te les voy a explicar un poco por qué estamos en un periodo de transición normativa y por qué el instituto no puede conocer directamente las cuestiones de otros poderes, pero es fundamental que nada más se centraba en la cuestión de administración pública, es decir, pues, puro ejecutivo. Entonces, la mayoría de las solicitudes, pues nada más la resolvía en recurso de revisión el IFAI, no la resolvía así ni de poder legislativo ni de poder ejecutivo. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis de los antecedentes institucionales, porque la naturaleza de la entonces IFAI era un órgano descentralizado, es decir, no era autónomo. ¿Qué es un órgano descentralizado? Sin teoría, sigues perteneciendo directamente
aunque no en una cadena directa de mando, pero sí perteneces a la Administración Pública Federal. ¿Qué implicaba esto? Pues que necesariamente, y era un reclamo mucho de los periodistas, pues que necesariamente podrían estar tanto viciadas tus respuestas, o no eras contundente porque pertenecías directamente a un poder, es decir, pertenecían directamente al Poder Ejecutivo. Sigamos con la otra, por favor. Aquí es un poco lo que les comentaba la comisionada presidenta. En 2010 se hace una reforma y se modifica el Instituto Federal de Acceso a la Información y se convierte en protección de datos. Es decir, se emite una legislación de protección de datos en posesión de particulares. Quiero hacer un paréntesis. Previamente a esto, hubo una reforma constitucional del 1 de junio de 2009, que se publicó en el Diario Oficial, en la que el artículo 16 se le pone un párrafo, y en ese párrafo lo que son los derechos ARCO, que es otra de las funciones actuales de este instituto. ¿Cuáles son los derechos ARCO? La acción, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. Es decir, todo el derecho que tenemos cualquier persona a reclamar que nuestros datos sean utilizados para el fin que nosotros los otorgamos, y si no estamos de acuerdo, pues los podemos cancelar. ¿Qué implica esto? Pues una gama de que cualquier persona, tanto el gobierno como lo reciba, como en este caso, y a partir de esta reforma, que los particulares lo utilicen, pues tienen que darle una finalidad. Y si ustedes no están conformes con una persona que maneja sus datos personales, una persona privada, el instituto puede actuar para obligarlos a cambiar. Supongo lo que les platicaba la comisionada Cruzán del PPD, que es un PPD, es un procedimiento de protección de datos. Ustedes acuden a una persona y dicen: oye, quiero que me protejas mis datos personales, los canceles, los cambies. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Pues cancelarlos. Obvio, si existe un contrato, no se van a cancelar directamente, pero sí va a acontecer que se pueda, vamos a llamarlo así, suspender, ¿no?, en lo que tenemos vigencia ese contrato. Bueno, sigamos, por favor. Entonces tenemos, ya a partir de eso, pues, en amor del tiempo, es lo que les comentaba. El 7 de febrero de 2014 nos convertimos en un órgano autónomo constitucional, y recientemente, en el mes pasado, se aprueba la Ley General de Transparencia y cambiamos nosotros de denominación. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos ahora de IFAI a INAI. Ahora somos un instituto nacional. ¿Cuál es la naturaleza del nombre? Que ya tenemos competencia en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que nos convertimos en órgano terminal, no nada más de los 3 poderes de la Unión, sino también cuando alguien esté inconforme en alguna entidad federativa con la respuesta que le dé su órgano garante, el instituto, ya sea por atracción o por un recurso de inconformidad, va a resolver en última palabra lo que no está consciente. Por poner un ejemplo, si ustedes presentan una solicitud en una entidad federativa, el órgano garante de esa entidad federativa no les da la información que se quieren sobre gasto o algún ejercicio de gasto público, el que lo va a resolver directamente al final por un recurso de inconformidad será el Instituto Nacional. Entonces, esa es la trascendencia que tiene directamente. Ahora, ¿por qué nos convertimos en nuestro Instituto Nacional y por qué la lógica nos tiene que llevar directamente a un órgano autónomo, a un autónomo constitucional, para ya no depender de ninguno de los poderes? ¿Puedes cambiar? Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Ahorita, ya les decía, es un órgano autónomo. ¿Qué es un órgano autónomo? Normalmente, cuando nosotros nos enseñaron, estamos divididos el poder en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Normalmente un ejecutivo es el que administra, el judicial es el que realmente detenta y resuelve las controversias, y tenemos un poder legislativo. Todo esto se fue modificando. La división de poderes viene desde Grecia, desde los federalistas, cuando estaba la Constitución norteamericana, pero se empieza a desarrollar un poco a partir de la década de los 80s, 90s, y ya nosotros a partir de 90s y 2000. ¿Qué es un órgano autónomo? Ya no está colgado, por llamarlo así, de ningún poder. No es que esté flotando en el mundo jurídico, sino simplemente ya no depende directamente de una cadena de mando. Es decir, no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Judicial, ni directamente al Legislativo. Sin embargo, está sujeto a ciertos contrapesos. Algunas de sus decisiones van a ser resueltas en definitiva por un poder judicial, y está controlado, pues, por las leyes que emite el Legislativo y el presupuesto que también se lo aprueba. La Suprema Corte de Justicia, ¿le podemos cambiar? Otra. Ha determinado
cuáles son directamente las condiciones que tiene tener un órgano autónomo, que es un poco la que les mencionaba. Uno, pues primero autonomía, y tiene que tener autonomía presupuestal y de gestión. Es decir, presupuestal, nosotros determinamos cuánto dinero se necesita, y ese dinero vamos a ir al poder al que lo va a otorgar, y ese poder es el que nos va a decir, nos los va a otorgar o no. Pero ya nadie a nosotros nos dice cuánto y cómo. También tenemos una autonomía de gestión institucional. Nosotros podemos decir cómo nos vamos a estructurar. De acuerdo a las necesidades propias, nosotros podemos determinar cómo vamos a poner nuestras fichas, por llamarlo así, en donde consideramos que es más importante. Cómo nos vamos a estructurar para atender las necesidades, en este caso, de la sociedad. Y ningún otro poder nos puede decir si sí o si no, sino simplemente nosotros, con esta autonomía que nos da la Constitución. Y la última, unas cuestiones de gestión. La propia Corte, cuando analiza los órganos autónomos, te dice, bueno, como eres un órgano autónomo, tienes facultades cuasi legislativas, cuasi ejecutivas y cuasi judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Cuasi ejecutivas porque nosotros nos administramos internamente, ¿no? Cuasi legislativas porque podemos emitir lineamientos generales. Vamos a emitir normas, emitimos normas generales que ahora van a redundar también en los propios sujetos obligados. Y también tenemos cuasi judiciales, que son, pues, a resolver ciertos conflictos, ¿no? Como podrían ser ahorita los recursos de revisión, ¿sí? Otra cosa que hay que destacar al momento que nos volteemos autónomos, que en lo que respecta a los propios sujetos obligados, nosotros al momento de ser órgano terminal no los pueden recurrir. Por ejemplo, un reclamo mucho que también se daba por parte de los medios de comunicación era, pues, ustedes pedían, pues, el secreto fiscal, quién lo había condenado, y había un andamiaje donde los mismos sujetos obligados, pues, por argucias interponían amparos, ¿no? Ya quedó resuelto, y ahora por mandato de la Constitución ya ningún sujeto obligado puede reclamar nuestras determinaciones. Solo hay una excepción. Es decir, el consejero jurídico de la presidencia puede interponer un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia por cuestiones de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está circunscrito. Solo a los supuestos específicos de seguridad nacional nuestras decisiones van a poder ser impugnadas. Las demás no. Ahora, esto no quiere decir que pueda ser impugnada por la misma persona que esté solicitante. O sea, si ustedes solicitan y están inconformes con una determinación, ustedes pueden acudir al Poder Judicial para que el Poder Judicial pues determine si efectivamente o no estuvo bien o no la resolución, en este caso del instituto. O si también hay una persona que se siente agraviada porque existen datos personales que se debieron de proteger en una resolución. Vamos, por un ejemplo, se abre un contrato, acuérdense, va a haber, nosotros podemos revisar ahorita ya personas físicas o morales que reciban recursos públicos, y al momento que ellos determinen que pueda haber una violación a sus datos personales, pues ellos también podrían acudir al juicio de amparo, para que, no para que se abra la información, sino para que proteges, pues, mi dato. Oye, mi patrimonio no lo puedes decir, ese secreto no lo puedes mencionar, nada más sería en ese sentido. Ahora, siguiente, ¿cómo estamos constituidos como el instituto? Primero quiero aclarar, otra. ¿Cómo estamos esto? Primero hay que aclarar, nosotros también somos sujetos obligados. Nosotros, como instituto, también nos pueden preguntar. También nosotros estamos obligados a responderles. También nosotros tenemos una unidad de enlace y se va a convertir en una transparencia, y también tenemos un comité de transparencia, en este caso comité de información, donde les vamos a resolver sus dudas. Es decir, nosotros también somos sujetos obligados. La única diferencia es que nosotros aquí sí nos resolvemos nuestras propias resoluciones, nadie más las resuelve. Pero también, si están inconformes, pueden acudir al Poder Judicial si están inconformes con la resolución que tuvieron sobre alguna gestión institucional que hayan preguntado aquí del propio instituto. Ahora, tenemos un órgano máximo, por llamarlo así, que es el Pleno. El Pleno tiene dos tipos de facultades, vamos a llamarlo así. Tiene facultades de gestión y tiene facultades administrativas, es decir, cómo va a ser la administración diaria, con la administración diaria del propio instituto, cómo va a manejar sus recursos, cómo los va a implementar, pero también el Pleno es el órgano máximo de decisión de los recursos de revisión. El Pleno ahora además tiene una tarea muy ardua, porque él va a decidir todos los recursos de revisión de todos los 3 niveles de gobierno. ¿En qué? De manera directa e indirecta. De una manera directa, cuando ustedes están inconformes con una determinación que les dé algún poder, ya interpone su recurso de revisión y lo va a resolver directamente el instituto, o de manera indirecta con recurso de inconformidad, es decir, ya se tuvo una resolución de un órgano garante de una entidad federativa y lo vamos a poder resolver aquí.
Y a su vez, pues también la facultad de atracción, que cuando el Pleno, con los lineamientos que va a emitir, determine que hay un asunto de gran trascendencia que va a resolver un órgano garante de una entidad federativa, también puede ejercitar facultad de atracción. ¿Qué implica esto? Pues que de repente, aquí si ustedes como prensa o como medios de comunicación empiezan a decir, oye, es que este asunto es de trascendencia, este asunto es de trascendencia, pueden poner un foco rojo y por eso el Pleno, ya que tenga estas facultades después de una transición normativa que ahorita les comentaré, podrá traer ese recurso y resolverlo aquí en definitiva. ¿Qué decir? Lo va a sustraer de una entidad federativa, de todo el ámbito federativa, para resolverlo directamente como órgano nacional. Esto es de gran trascendencia, claro, porque le va a dar un dis de imparcialidad, que es un reclamo normalmente social. Es decir, a veces se quedaba en una esfera directamente de una entidad federativa, ahora va a ser un órgano completamente ajeno, un órgano colegiado, que es el que va a determinar en última instancia ese reclamo, ya sea por inconformidad o por atracción. Ahora, el Pleno, como les comentaba, va a dirigir la política institucional, va a mencionar, va a emitir ciertas normas. ¿Cómo está integrado este Pleno? Pues por 7 comisionados. Los 7 comisionados normalmente pues, tienen una duración de 7 años, como este Pleno está constituido, y por mandamiento de la propia reforma constitucional, algunos comisionados van a estar diferentes periodos de tiempo, ¿no? Y se va a ir renovando de manera escalonada. ¿Cuál es el diseño de esto, de que sean por estos periodos y por qué es escalonadas? Para que sean nombramientos transeccionales, es decir, normalmente van a estar peleados por diferentes sexenios, es decir, no va a haber uno que los nombre, en el mismo sexenio no van a estar nombrados todos los comisionados, van a estar cambiando, ¿no? Un poco del diseño que tienen otros órganos que tienen nombramientos de 9 a 15 años, como podría ser la Sala Superior del Tribunal Electoral, o 15 años la Suprema Corte de Justicia, es decir, no dependan directamente de un nombramiento de la misma legislatura ni del mismo Ejecutivo, sino tiene que ir un movimiento. ¿Eso qué hace? Pues que da un dis de imparcialidad y de independencia, que es uno de los recursos, uno de los fundamentos importantes de este tipo de órganos, que reitero, pues tuvo naturaleza ciudadana. ¿Qué es lo importante que tienen? Normalmente es un desarrollo de convenios, pueden conocer todos los convenios interinstitucionales. Ahorita es un mandamiento de este Pleno empezar a acompañar a todos los sujetos obligados a empezar a realizar la transparencia. Como les comentaba la comisionada presidenta, ahorita tenemos una ley federal que tiene pues, 17 obligaciones de oficio, que son estas obligaciones de oficio, que toda autoridad las tiene que poner en su portal. Si ustedes no encuentran esas obligaciones en su portal, pues necesariamente podrían hacer una solicitud, y si no está en su portal, además de que se les calificaría de que están incumpliendo esa obligación de oficio, pues esa información cuando ustedes la piden no puede ser reservada, se las tienen que dar. Eso es lo importante de una obligación de oficio. ¿Qué acontece con la ley general? Son 48 obligaciones que están en el artículo 70 de la propia ley general, pero además hay otras obligaciones de acuerdo al grado de especialidad. La propia ley te dice, bueno, si eres Poder Judicial, además de las 48, vas a tener otras obligaciones. Si eres Poder Legislativo, además de las otras, vas a tener estas obligaciones. Si estás en el sector energético, además de las otras, vas a tener. Las obligaciones generales, con la forma de la ley general, están del 70 al 83 de la propia ley. ¿Sí? ¿Qué es importante de estas facultades que tiene el Pleno? Que era lo que les comentaba, de estas facultades cuasi legislativas que van a poder emitir lineamientos. ¿Qué son estos lineamientos? Pues la forma en que se va a aplicar la ley y cómo se van a desdoblar estas obligaciones de cumplimiento de los sujetos obligados. Y un poco también vamos a poner las reglas claras para que no haya malas interpretaciones. La propia ley general, como está ahorita, le da esa facultad de interpretarla directamente al propio instituto. ¿Qué viene con esto? Que no hay oportunidad para que haya ciertos recovecos y que el autor diga, híjole, es que en este caso yo considero que está mal interpretado y mi interpretación es esto. No. La última interpretación, el que tiene la facultad para interpretar esta ley, va a ser este instituto. ¿Qué viene con esto? Que si este instituto pues, tiene como primicia que es la máxima publicidad, pues entonces las cuestiones de reserva y confidencialidad van a ser la excepción. Es decir, la regla general es toda la información es pública. La excepción, y solo en contados casos, va a ser que la información sea reservada. Y confidencial pues, son cuando son datos personales que en esos pues, necesariamente se tienen que proteger, como les comentaba, por mandamiento constitucional del propio artículo 16 constitucional. Nada más, fui un poco rápido, pero nada más como preámbulo. Estaban hablando de una prueba de daño. Yo supongo que se los van a dar, pero se las voy a explicar un poco rápido. ¿Qué se refiere con la prueba de daño? Esto no quiere decir que no se haga, ya se hace ahorita. ¿Qué es la prueba de daño? En ciertas circunstancias,
es, vamos a llamarlo así, es la forma que tienes que motivar. La prueba de daño es un argumento que hace la autoridad para decir por qué su información es reservada y por qué, vamos a ponerlo así, en una ponderación, por qué esa reserva tiene que estar arriba de este derecho de información que ustedes tienen. Y es lo que se tiene que ponderar. ¿Qué se hace? De manera argumentativa. En cuestiones de seguridad nacional, pues tienes que decir, oye, es un daño presente, un daño inminente, un daño futuro, cómo se debe leer esta información. Este pleno ha sido muy inquisitivo de que si no hay prueba de daño en estos casos, la información se tiene que abrir. ¿Qué hizo ahorita la ley general? ¿Qué retomó el legislador? Puso las reglas claras. A ver, no hay malas interpretaciones. La ley general te dice cuál va a ser el daño. Y tiene que haber principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué referimos con esto? Es que tú tienes que decir, oye, ¿por qué tú consideras que es idóneo o por qué es necesario o por qué es el único camino que esa información sea reservada y no se pueda conocer? Segundo, ¿por qué es esta necesidad? ¿Por qué escogiste este y no escogiste otro? ¿No? ¿Por qué nada más porque tenemos que reservar esta o por qué en estos casos no se reserva y tienes que especificarlo? Y además, tienes que haber un ejercicio proporcional. ¿Qué es esa proporcionalidad? Tienes que decir, oye, a mayor restricción a esta reserva, mayor beneficio tiene que ser la libertad. ¿Qué voy con esto? Si yo quiero reservar la información, tengo que ser consciente y tengo que explicar pues, también el daño que estoy generando por no darla. Y eso ya viene ahorita en la propia ley general. Bueno, a reserva de que después, ya cuando cerremos este taller, les vamos a explicar todos los periodos de transiciones. Se los voy a ir adelantando un poco porque ha habido un poco de confusión. Cuando se emite la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, tenía diversos transitorios. Los artículos transitorios, vamos a llamar así, son condiciones para que entren en vigor ciertas normas o ciertas obligaciones. La reforma constitucional del 7 de febrero tenía en su segundo transitorio una condicionante de que era necesario que se emitieran 2 leyes para que cobrara plena vigencia la reforma constitucional. Tenía que emitirse la ley general y la ley federal en periodo de 1 año. Apenas tenemos una ley general. En esta ley general, a su vez, se pusieron artículos transitorios donde condicionan la entrada plena de todas estas obligaciones, de conocer poder legislativo y a su vez también conocer sujetos obligados tales como fideicomisos, personas físicas o morales que reciban recursos públicos. Todo esto se va a dar en el periodo de 1 año. Al momento que entre en vigor, vamos a hablar así, al momento que entre en vigor la ley general, estamos hablando que hasta el 5 de mayo de 2016, ese instituto va a subir plenamente las facultades para conocer en todos y cada uno de los casos a los sujetos obligados. Mientras tanto, por mandamiento del propio legislativo no lo podemos hacer. Ahora, ayer se publicó en el Diario Oficial un acuerdo interpretativo de cómo ese instituto conoce la ley general y en uno de ellos se explica que es un periodo de 1 año. Si en 1 año legislativo no lo conoce, nosotros vamos a empezar a conocer ya todos estos poderes. Es decir, vamos a poder revisar directamente al Poder Legislativo, a la Suprema Corte de Justicia, a los fideicomisos y a estas cuestiones. Ahora, ¿aunque no se haya expedido la ley general? ¿dónde? No, la ley general ya la tenemos. Oh, bien, tenemos ley general, tenemos ley federal, pero se tiene que modificar la ley federal. La ley general tiene diversas cuestiones que es necesario que tenga un andamiaje. Por ejemplo, necesitamos que haya ciertos mecanismos que estén dispuestos en ley para seguridad de todos, tanto para seguridad de ustedes como solicitantes, como del propio instituto, como a su vez de los propios sujetos obligados. Es decir, hay cuestiones de que los sujetos obligados no saben qué puedan contestar o qué no puedan hacer o qué hacer. Por ejemplo, una persona física que reciba recursos públicos. El PERCEL no es que vaya a tener una unidad de enlace y vaya a tener, simplemente la obligación la va a tener el que le da el recurso público. Si ustedes consideran que hay una persona física o una persona que recibió recurso público, o ustedes a ella, esa persona, esa instancia del gobierno que le dio el recurso, ustedes le pueden preguntar sobre la persona física. Lo mismo los fideicomisos. Hay fideicomisos públicos que tienen estructura donde tú le puedes directamente a preguntar, como acaba de resolver, por ejemplo, Banobras, ¿no? Pero va a haber fideicomisos que son, vamos a llamar así, de la iniciativa privada, fiduciarios
que no pertenecen a la administración pública, pero estén recibiendo o tengan constituidos fideicomisos donde haya recursos públicos. En esas también se les va a preguntar. Sin embargo, para hacer eso y tener la seguridad, necesitamos una ley federal. Si no existe la ley federal, no tenemos cómo manejarlo. Entonces, realmente, pues están en cierto estado de indefensión algunos. ¿Sí me explico? ¿No? De otra cosa que platicaba si quieren, ahorita hacemos unas preguntas. Bueno, si quieren ya unas. ¿No? Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos o de algún órgano internacional. Esa sería una pregunta. Y la otra, en el caso de datos personales, ¿qué va a pasar con los entes públicos? Es decir, ahora tenemos entes privados a los que se supone que se les ponen multas y uno no apaga. La Federación, lo cierto es que no ha recibido un solo peso por estas sanciones. En este momento, y como está también el asunto de datos personales en el limbo, ¿no?, que no tiene ley, ¿qué va a pasar con los entes públicos que, por ejemplo, no garanticen los derechos ARCO? Si se solicita alguna dependencia y la dependencia simplemente dice, pues no puedo cancelar los datos de cualquier persona, ¿qué pasa ahí? Digo, no hay ni ley, no hay ni obligación. No, mira, en atención a tu primera pregunta, ¿cómo está ahorita el marco jurídico? Quedó igual, me explico. El 14, donde están de la ley federal actual, en su último párrafo, el 14 habla de las reservas que puede tener en este caso la información, y en el último párrafo menciona directamente que no podrás reservarse información que tenga que ver con violaciones graves a derechos humanos y violaciones. Los proyectos venían diferente, sin embargo el legislativo determinó dejarlo igual. Entonces, si ustedes ahorita analizan su ley general, creo que es el 115 fracción primera, dice igualito. ¿Quién es el que va a dar luz? La Suprema Corte de Justicia. ¿A qué me refiero? Actualmente existen dos recursos que están en la Suprema Corte de Justicia donde va a interpretar. Cuando la Suprema Corte de Justicia atrae estos asuntos, me explico rápido, fueron 2 juicios de amparos del anterior pleno. El anterior pleno tenía el criterio que el Instituto Federal no podía pronunciarse sobre violaciones graves a derechos humanos. Fue recurrido por unas organizaciones civiles y les otorgaron el amparo. ¿Qué determinaron esos 2 amparos? En un amparo dijeron, no, sí tienes facultad para determinar violaciones graves a derechos humanos en materia de acceso. Y el otro amparo lo que le determinó, no se tiene la facultad, sino en ese caso en particular hubo violaciones graves a derechos humanos. Esos son los casos, el caso San Fernando. ¿Qué aconteció? Se interpusieron los recursos de revisión por parte de en este caso la Procuraduría General de la República y por parte de este propio instituto, el anterior pleno, y la Suprema Corte de Justicia atrajo esos asuntos. Cuando entra este nuevo pleno, ya como también órgano autónomo constitucional, determina y cambia el criterio y determina que sí tienen facultades para determinar violaciones graves a derechos humanos, atendiendo a que hay que recordar que nuestra propia ley federal establece en el artículo 6 que nosotros tenemos que observar también las recomendaciones y resoluciones de organizaciones internacionales y las propias recomendaciones de órganos jurisdiccionales internacionales. La propia ley general, también en su artículo 7, ya lo retoma. Entonces, ¿qué hizo una interpretación este pleno? Dijo, no, yo tengo facultades para determinarlas. ¿Por qué? Porque si yo tomo los elementos cuantitativos y cualitativos, en este caso en específico, sí hubo una violación grave de derechos humanos. ¿Y qué hizo? En otra solicitud aparte, pues abrió la información. Y de manera congruente, este mismo pleno se desistió de los 2 recursos de revisión que tenía ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿por qué siguen los recursos? Pues porque la PGR también interpuso sus propios recursos. Ahora, cuando la trae la Suprema Corte de Justicia, lo hace en relación de preguntas. Y la primera pregunta que dices, en este caso en particular, ¿quién es la autoridad para determinar violaciones graves a derechos humanos en acceso a la información? Y es lo que va a resolver la Corte. ¿Qué va a pasar? Si bien la Corte va a interpretar la ley federal, pues al momento, como es el mismo precepto normativo, es exactamente lo mismo, va a determinar el futuro de esta facultad. ¿Qué considera este pleno? Y este fue público, fue ante la Cámara, ante senadores a discutirlo.
que sí cuenta facultades, porque nosotros, el Pleno per se no va a delimitar responsabilidades, sino simplemente a la luz de la información y a la luz de los casos internacionales, lo que va a determinar es si esa información se abre pública o no se abre pública. No necesariamente si efectivamente hubo o no hubo, esa calificación no le corresponde, sino simplemente a la luz de los hechos y de los documentos, si esa información se abre o no se abre, ¿no? ¿Por qué? Porque es un respetuoso de lo que platicaban hace un momento los comisionados, del derecho a saber, ¿no? Es importante tener un derecho a saber y además un derecho a la verdad, y ese derecho a la verdad tiene que ser garantizado y ya fue mismo resuelto pues, por la propia Corte Interamericana con ciertos lineamientos. Ese era respecto a tu primera pregunta. De otras personas, es importante retomar que a partir de la reforma que les comentaba, actualmente sí puede solicitarle a ciertas dependencias el manejo de datos personales. De hecho, en la ley federal de los sujetos… Mi pregunta va cuando no lo cumplen, es decir, o sea, aquí ha habido casos en donde se han solicitado que se cancelen datos a dependencias y las dependencias dicen que no pueden, que no están en facultades de hacerlo, Bueno, en fin. de acuerdo al marco jurídico actual, lo que se hace, pues se le da vista al órgano interno de control pues, para que le haga su propio cauce. También escapa de las facultades del propio instituto. Ahora, como está actual el andamiaje, o sea, hay que recordar que la última reforma en este caso del 113 constitucional, cuando ya analiza lo que es el Sistema Nacional de Anticorrupción y lo establece, ya pone directamente también al instituto. ¿Qué hace esto? Que va a poner un andamiaje también para poner las cuestiones de sanciones. La propia ley general ya tiene un apartado de sanciones. Esas sanciones, una vez que desarrolle las leyes que ya marca la Constitución, vamos a determinar quién va a sancionar o quién no va a sancionar, pero ya nos da una perspectiva de imponer sanciones. Esta propia ley ya determina que podemos multar, por ejemplo, a una persona que se niegue o no a dar una información. Pero sí, para sancionar, pues necesitaríamos que se siguieran las diferentes normas. Hay que recordar, digo, aunque el instituto, aunque sea órgano autónomo constitucional, pues tiene que cumplir un principio de legalidad. Nada más podemos hacer lo que nos faculta las leyes para hacerlo. O sea, no hay, lo demás no hay realmente instrumentos legales que ustedes estamos tengan para esperándolo. regular. Se dice que al momento que se dé ahorita con la reforma del combate anticorrupción o del combate a la corrupción, ahí se va a establecer directamente un andamiaje de sanciones. Se plantea que va a haber sanciones graves y sanciones leves. Sanciones leves las va a interponer los órganos internos de control y sanciones graves ya las va a interponer vía un fiscal anticorrupción, también la va a determinar directamente ante el Tribunal Federal Administrativo, que ya cambia de naturaleza y es el que va a sancionar ahora, pero faltan, te reitero, las leyes para saber cómo va a quedar. Oiga, y por último, a mí sí me gustaría que abundara un poco en las facultades para que el instituto pudiera presentar controversias constitucionales. Digo, no sé si quiere abundar o si lo estén grabando o lo que sea, pero a mí sí me gustaría que nos platicara el caso de telecomunicaciones. Aquí hubo en el Pleno una severa discusión sobre si el instituto podría o no presentar controversia ante la Corte. Digo, no sé si quiera particularizar en el caso, al menos a mí me interesaría en términos periodísticos, pero si no, que nos pueda definir exactamente los alcances y por qué puede tenerse dos criterios sobre si este instituto o no puede hacer uso de esa facultad. Bueno, hay que partir de un principio que es un pleno. Un pleno es un órgano colegiado. Como órgano colegiado y principio democrático, pues tiene que ser por mayoría. Cuando se hace la reforma constitucional del 7 de febrero, también no nada más se reforma el artículo 6º, también se reforma el artículo 105 de la Constitución, donde se le faculta a este órgano garante para poder interponer tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad. En ese lo que se hizo fue determinar si era procedente interponer una acción de inconstitucionalidad, pero como es un órgano colegiado, el órgano colegiado tiene que determinar, escuchando argumentos de sus miembros, si es procedente o no es procedente. En ese caso en particular, la mayoría determinó que no era procedente interponer la controversia constitucional. Ojo, no quiere decir que no tengan la facultad constitucional la tienen. Lo que determinaron fue no ejercer ese derecho por las razones que se expusieron. Inclusive todas las razones, si ustedes entran a la página de internet de este instituto, ahí vienen los razonamientos y los votos de cada una de los comisionados, en ese caso en particular, para determinar no ejercer ese derecho a la acción de inconstitucionalidad. Pero eso ya estaba desde el 7 de febrero de 2014, en el artículo 105 constitucional, ya estaba dispuesto, tanto para interponer controversias y tanto interponer acciones de inconstitucionalidad. La propia ley general ya también, bueno, retoma todo este derecho, pero el derecho per se ya lo tenía. Sí. Quería preguntar sobre esta posibilidad de recurrir o de ampararse ante resoluciones del INAI. Es un proceso donde el afectado
puede ampararse, ¿así lo entendí? ¿O cuál es el papel de la Consejería Jurídica? Y el ejemplo no lo entendí porque si estamos hablando de seguridad nacional y alguien intentaría ampararse por la revelación de un dato personal, no me cuadra. No, bien, disculpo si no me expliqué. Por parte, los sujetos obligados, es decir, los que marca ya directamente el texto constitucional, Poder Legislativo, todo Poder Ejecutivo, fideicomisos públicos, personas físicas o morales que reciban recursos públicos, cualquier instancia de dependencia de la administración pública desconcertada o descentralizada, no pueden recurrir las resoluciones del instituto. Los que la pueden recurrir, en este caso, el primer ministerio son los solicitantes. Por ejemplo, usted solicita una información y no está conforme con la respuesta que le está dando el instituto, con la resolución que determinó el instituto, ya sea confirmar o abrir, y ustedes que sean que era necesario abrir más, ustedes sí tienen un derecho expedito de recurrir esa resolución, pero el solicitante, en este caso sería el recurrente, no así el sujeto obligado. El sujeto obligado no tiene otra que cumplir. Ahora, la reforma constitucional dispuso una excepción a este principio de los sujetos obligados, es decir, todo sujeto obligado, reitero, tiene obligación de cumplirlas, no puede hacer nada más que cumplirlas. La única excepción es la facultad que tiene el consejero jurídico de interponer un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, pero está circunscrito a a cuestiones de seguridad nacional, nada más. ¿Qué es seguridad nacional? Pues ya es un ámbito que hay una propia ley de seguridad nacional y la propia Corte lo va a ir determinando. Pero, por ejemplo, en diversos foros, y incluso aquí hubo un foro que hizo el instituto y vino un representante de Consejería Jurídica, ellos estaban conscientes que es una excepción muy vamos a decirlo así, muy difícil que se ponga, porque es una cuestión muy circunscrita a un ámbito específico, ¿no? De que tienen que acreditar que efectivamente hay una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué implica esto? Pues que tendrían que creer que efectivamente pues, se puede generar daño a la propia estabilidad en este caso del Estado si se revelara esa información. Pero ya será la propia Suprema Corte de Justicia que lo va a hacer. Y lo que me refería a los datos personales es, ha acontecido, actualmente tenemos, aunque los sujetos obligados no pueden recurrir a información, se ordena abrir cierta información y una persona agraviada dice, oye, es que a mí me mencionan en ese contrato y tengo miedo que se revele un dato personal, y acuden directamente a acudir, pero ellos no son parte ni del solicitante, ni del recurrente, ni así del sujeto obligado, sino es una persona, oye, es que me están mencionando a mí en ese documento y quiero asegurarme que no me mencionen. Eso no ocurre aquí. Interpone un juicio de amparo diciendo, oye, es que puede ser que en ese contrato o en eso que están habiendo haya una violación, pero son casos contados y no siempre se da, ¿no? Pero es un derecho que pues otorga la propia, en este caso, pues la propia ley de amparo, ¿no? ¿Alguien más tiene algo? Sí, claro. Con la nueva ley, ¿cómo se puede detectar, al menos lo que comentaba Daniel, al menos tener elementos para detectar cuando verdaderamente un documento es inexistente o cuando esa es la vía para que lo están ocultando? Evidentemente, inexistencia no existe, y con todo el problema de los archivos, especialmente municipales y estatales, es posible que no exista, pero también es posible que sea una argucia para ocultar información. En términos de la nueva ley, ¿qué dientes hay para detectar esto? Segundo, por asunto de la retroactividad de la ley y demás, nos preguntábamos si se puede hoy día ir al fondo o exigir la información del fideicomiso del sindicato minero, por ejemplo. Bueno, la primera pregunta, la ley general, reitero, ya cuando surte efectos plenos en un año, sí da una herramienta muy importante. Ya le da la facultad a los comités que se llaman ya de transparencia de ordenar la generación de información. ¿Qué sucede? Que pues, si nosotros llega un asunto y el pleno determina, oye, pues tu comité tenías la obligación, además de que la buscaran en todos lados, de que la generaran, genérala. Porque acuérdense que nosotros partimos de un principio de legalidad. Si una unidad administrativa tiene la obligación de tener esa información y obviamente pues hay una presión de que la tuvo,
ya el Comité de Información dice, oye, genérala. Entonces, esa es una herramienta porque ya no pueden eludir que efectivamente no existe o simplemente que digan, híjole, es que no la hice o nunca la generé. No, ya el Comité de Información puede ordenarle, oye, genera esa información. Pero le reitero, una vez que ya esta ley general tenga efectos plenos. ¿Cómo va a entrar este pleno? Pues ese pleno ya podría ordenar, oye, Comité de Información, te faltó ejercer esa facultad donde tú ordenas que se genere esa información. Y la segunda, pues, digo, no puedo adelantar, pues tendría que haber una solicitud para ver cómo se determinara directamente el pleno. Pero en este derecho fundamental no está sujeto a tanta temporalidad. Se pueden hacer, de hecho, ha habido preguntas que han hecho aquí en este pleno sobre asuntos o investigaciones antes de la propia entrada en vigor del propio instituto, y ha resuelto el instituto en ciertos casos. Pero pues tendría que hacer una solicitud, ya llegar al pleno y determinar, ¿no? Ahora, sí ha habido información que le han solicitado a diversos sindicatos y el pleno ya ha resuelto en consecuencia. Con la nueva ley ya podemos, por ejemplo, comenzar a hacer solicitudes de información sobre fideicomisos, fondos públicos, o todavía tenemos que esperar a que salga las complementarias. Le recordaba que ayer se había publicado en el Diario Oficial un acuerdo interpretativo. Ahí están un poco las bases. El problema, digo, la solicitud la pueden hacer, evidentemente, pero el problema es ante quién, porque falta el andamiaje, ¿sí? Es decir, un ente privado ahorita no tendría el andamiaje, pues no tendría por qué conocer la solicitud. Falta que se haga toda esa estructura, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es un fideicomiso o es un banco o una institución que pertenece al gobierno, pues se le puede hacer directamente a él. Ahora, también se le podría hacer, si ustedes consideran que tal ente dio o aportó dinero a un fideicomiso, pues le tendrían que preguntar directamente o solicitar la información a la unidad que pertenezca a esa dependencia o ese ente. Ese ente pues les tendría que contestar porque, le reitero, o sea, todo dinero que salga de las arcas y que se vaya directamente a un ente privado o algo, pues se tiene que dar un seguimiento. No así la persona física o moral privada que lo debe de contestar, pero sí la persona que aporta. Si es del gobierno, la persona que aporta tiene que contestar y podría hacer vía solicitud. Ahora, el problema es que mientras no haya la ley, esta ley general ya nos faculta también para sancionar a las personas físicas o morales que no contesten o eludan la información, y se les podría multar. Pero en este caso pues tenemos que esperar a que tenga plena vigencia, que lo reitero, no es por un asunto del instituto que no quiera hacerla, sino es por un mandato legislativo que nos ordenan necesariamente a esperar que se dé este periodo de armonización. Ustedes mismos lo pueden revisar en la ley general, en el quinto transitorio, ahí dice, se tendrán que esperarse un año hasta que el Congreso de la Unión armonice y las entidades federales armonicen sus leyes, pues, para que cobren la plena vigencia y el instituto pueda conocer los medios de impugnación. Mientras tanto, pues no podremos arrogarnos esa facultad. Sí. Por ejemplo, ¿se puede solicitar información sobre personas físicas o morales a quienes se les haya extendido algún permiso gubernamental o algo así? Bueno, hay que recordar, nosotros somos órgano terminal, nuestra facultad es a partir de un recurso de revisión. Nosotros conocemos recursos de revisión, pero también vigilamos los portales de las obligaciones de oficio que les comentaba. Nosotros propiamente a la persona física o moral que la recibe, no, son sujetos indirectos. A la persona que aporta, si es ente público, sí se le puede preguntar. ¿A quién se le pregunta? Al ente, al que está aportando, pues que es parte del gobierno. ¿Está regulado en alguna parte las ayudas, auxilios o financiamiento internacional del extranjero que se destine a algunos sindicatos o que se destine a algunas dependencias? No así como tú le dices. Se regula a partir, nosotros entramos, digo, acuérdate, toda norma está circunscrita al propio territorio, no puede haber una extraterritorialidad de la norma. Sin embargo, si ese recurso entra a alguna dependencia, esa dependencia, al momento que entra, nosotros ya tendrían competencia, cualquiera de ustedes, para solicitarle a esa dependencia cómo entró ese recurso. Ojo, hay una reserva propia que lo maneja la propia ley federal, la ley general, que si es una cuestión de negociación, puede reservarse esa información. Sin embargo, el que la va a catalogar al final del día vía recurso, si es procedente o no es procedente, es el instituto, y le reitero, ya ejerciendo una prueba de daño. Entonces, la prueba de daño es muy importante, como lo comentaba la Comisión Presidenta, porque le obliga a todos los sujetos obligados a razonar. Yo sé que a veces, si ustedes hicieron una solicitud, era muy frustrante que les dijeran, no, pues porque es secreto industrial, no, porque es propiedad industrial, no. Ahora sí, exacto, ahora sí tienen que hacer esa prueba de daño. ¿Qué tienen que hacer? Razonar, y tienen que darles una explicación necesaria, que es lo que les platicaba, más una motivación necesaria de por qué no,
por qué se generaría un daño y por qué efectivamente esa información se tiene que privilegiar esa reserva a la luz del principio de máxima publicidad. ¿Por qué en este caso la sociedad no tiene por qué saber? Y eso lo tiene que hacer el ente, ¿no? Y si no lo hace, ya pueden interponer su recurso de revisión si ustedes no están satisfechos con esa respuesta, y el INAI pues va a resolver en consecuencia y va a determinar si esa argumentación, esa prueba de daño estuvo bien hecha o no. Y si estuvo mal hecha, pues evidentemente en este caso el instituto va a determinar pues, que efectivamente se tiene que abrir esa información o parte de la información o no. Y una de las cuestiones principales es, no toda la información necesariamente es pública, ¿no? Es decir, se tiene que evitar que no te den nada, tienen que dar algo, y solo las excepciones son las que no te tendrían que dar, ¿no? Evidentemente lo principal pues, son los datos personales, ¿no? O esa información confidencial es la que se tendría que reservar, pero todo lo demás pues, tendría que abrirse. Como está ahorita, la única excepción que trae la Constitución, como está ahorita, la única excepción que tiene la propia Constitución y bien la ley general es en las cuestiones de expedientes en la Suprema Corte de Justicia. En ese caso se va a integrar un comité con 3 ministros y ellos lo van a determinar, porque es directamente actividad jurisdiccional, pero todo lo que son fideicomisos que manejan ellos, sí ya va a entrar directamente el INAI, es decir, se va a hacer una unidad, ellos van a tener una unidad de transparencia, su unidad de transparencia va a integrar, va a haber un comité, y si alguien está inconforme, pues va a poder recurrir, y el órgano terminal va a ser en este caso el instituto, ¿no? Pero ya ahí ya todos van a ser, todos los jueces obligados van a estar directamente bajo la potestad como órgano terminal de recursos de revisión del instituto. Mira, es una de las cuestiones que también por eso tiene que tener un año. Se tiene que diseñar una plataforma nacional. Mira, el martes se constituye el Consejo Nacional de Transparencia. El Consejo Nacional de Transparencia es un sistema. Ese sistema y ese consejo está integrado por los 32 organismos garantes de las entidades federativas, por Archivo General de la Nación, por Auditoría Superior de la Federación y por el Instituto Nacional, el INEGI. Está integrado por todos ellos. Ese sistema, ese consejo, va a emitir o va a empezar a regular una plataforma. ¿Qué es esa plataforma? Es donde se va a contener y va a ser el recipiente de todo, de las solicitudes, de los recursos, y va a ser la herramienta de comunicación. ¿Para qué? Porque ahí también se van a subir todas las obligaciones de oficio. ¿Para qué? Para que sea más fácil y que cualquier persona pues, pueda acudir a ella, y ahí se va a manejar. Eso también se tiene que hacer hasta un periodo de un año, y eso ahorita lo se está trabajando. El propio instituto ya tiene ciertas comisiones del propio instituto, ya está en desarrollo, y ahora que es el consejo, pues lo que se va a realizar es directamente una de las planteamientos es arrancar ya esta plataforma pues, para tratar de que sea una herramienta mucho más ágil, tratar de hacer mucho más rápido las comunicaciones, ¿no? Sí, pero pues, por propio diseño. Es decir, también ahorita, porque nosotros quisiéramos, no tenemos el diseño. ¿Por qué? Porque estamos hablando que todos los sujetos obligados se tienen que montar en esa plataforma. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo y los demás. Y además las entidades federativas también tienen que subirse. Entonces va a ser una gran plataforma donde va a ser más ágil encontrar la información y además operar este tipo de recursos. Bueno, vamos a finalizar, que fue una introducción maravillosa.